bienvenidos de nuevo y para seguir estudiando cómo Dios ha trabajado la providencia de la restauración. Ya hemos visto que no tuvo éxito con la familia de Adán, tampoco con la familia de Noé, así que no pudo crear ningún fundamento familiar para recibir al Mesías y va a intentarlo por tercera vez en la familia de Abraham. Así que ahora vamos a ver cómo Dios trabajó, intentó llevar a cabo su providencia para restaurar a nivel familiar el fundamento para recibir al Mesías. Así que Abraham tenía que restaurar el fundamento para recibir al Mesías, que la familia de Noé no consiguió, y recibir al Mesías sobre ese fundamento. Por consiguiente, Abraham también tenía que restaurar por inmunización el fundamento de fe y sobre este el fundamento de sustancia. Aunque ya hemos visto que el fundamento de fe sí tuvo éxito con Noé, que construyó el arca en ese periodo de 120 años, pero también tenía que restaurar Abraham el fundamento de fe. La familia de Noé era un sustituto de Abraham, era sustituto de la de Noé, que a su vez era sustituto de la de Adán. Es siempre la misma dinámica en la que Dios intenta restaurar lo que ha ido mal en la familia de Adán. Así que son 400 años después de Noé que aparece Abraham, que son los 40 días de diluvio multiplicado por 10 generaciones. Y las condiciones en la familia de Noé que Abraham tenía que recuperar. 10 generaciones, las 3 generaciones que había entre Adán y Noé, el juicio de 40 días, los 400 años desde Noé a Abraham y el padre de la fe, la ofrenda simbólica de Noé. Heredar el padre de la fe, aunque en el judeocristianismo se ha considerado que es Abraham, pero en el fondo también Noé era el primer padre de la fe que realmente había conseguido pues una fe extraordinaria al construir ese arca en la cima de la montaña por 120 años. Pero Abraham tenía que heredar ese fundamento también. Abraham hereda la misión de Noé, que es la de Adán. Así que esta es la restauración. Pues Satán cogió a la segunda generación, a Cam, a su lado. Finalmente Cam, al no heredar el corazón de Noé, pues cae del lado que él tenía que haber llegado a ser el Abel, pues cae del lado de Satán. Y por restitución Dios llama a alguien que está en la oposición de Satán al lado de Dios. Porque Abraham era el hijo de un idólatra, un fabricante de ídolos. Y entonces él va a ser llamado por Dios. Y cuando le llama, le dice esto, pero Jehová había dicho a Abraham, vete a tu tierra y tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran, maldiciré a los que te maldijeran. Y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Esta otra parte es realmente importante, que habla de que todas las naciones de la tierra serían benditas en él. O sea que cuando una persona es una figura central, no es solamente para su propia familia, sino que implica o eso influye finalmente incluso en toda la humanidad. Vamos a ver que esto no va a ser nada fácil, es decir, tiene que dejar su casa, tiene que ir a una tierra extraña que Dios le indica. O sea que es todo una odisea lo que él va a tener que atravesar. Tiene que restaurar e invertir lo que se ha hecho mal. Así que
esto es lo que va a ocurrir y Dios elige a Abraham, que estaba inicialmente del lado de Satán, y por su buena fe él va a ser ahora estar del lado de Dios. Bueno, aquí hay una situación también, yo digo que esta transferencia no es automática, sino que tiene que pasar unas pruebas muy especiales. Y esta prueba va a ser para él y también para su esposa. Cuando van de camino a Canaán, pues hubo una hambruna y entonces fueron a Egipto. Cuando entraron en Egipto, el faraón vio que la mujer Sara de Abraham era muy, muy guapa y ahí los faraones se ve que podían coger a las concubinas que quisieran, y cuando le preguntaron a Abraham que quiénes eran, y él no dijo que eran una pareja casada, sino que dijo que eran hermanos. Entonces el faraón tomó a Sara como su concubina y se lo llevó al palacio. Sin embargo, aquí Sara va a ser una gran campeona y ella va a superar la tentación que tuvo Eva en el jardín del Edén, lo que prueba por otra parte que Eva podía haberse resistido a esa seducción de Lucifer. Ella va a ser seducido y imaginaos, pues estaba yendo con su marido pues a no se sabe dónde, por el desierto, y de repente tiene que elegir entre llegar a ser la concubina del faraón, del hombre más poderoso de esa época, de Egipto, o seguir con su marido a no se sabe dónde, porque ese hombre había escuchado la voz de Dios. Y entonces hay que ponerse en la situación. ¿Qué habríamos hecho nosotros? Pues es muy fácil decir, bueno, pues habrá que se vaya él a buscar esa tierra prometida y yo me quedo aquí de concubina y voy a pasarlo muy bien el resto de mi vida. Sería fácil para una mujer caer en esa tentación. Sin embargo, ella lo va a rechazar y va a ser fiel a Abraham. Entonces, esto es la restauración de lo que ocurrió en la caída. El faraón en esta situación estaba representando la posición del ángel caído que intenta seducir a Eva. Y Sara va a ser fuerte y ella va a restaurar la posición correcta, a hacer lo correcto, que es lo que Eva tenía que haber hecho. Así que aquí se restaura y los dos, Abraham y Sara, van a ser victoriosos. Así que ahí se califica a Abraham también para poder estar en esa posición de poner el fundamento de fe y de sustancia. Bueno, ya sabemos que es fundamento de fe y fundamento de sustancia. Ahora vamos a ver más en detalles cómo se llevó a cabo. Primero el fundamento de fe para recibir al Mesías. Entonces, ¿qué le va a pedir Dios? En un momento dado, en esa jornada que estaban de viaje para ir a Canaán, de repente Dios le pide una ofrenda simbólica de ofrecer a 3 tipos de animales: una novía, cabra y carnero, y paloma y tórtola. Y le pide 3 tipos de ofrendas. De nuevo, el número 3, que de nuevo representa la restauración del universo, como era el caso del arca de Noé. La paloma y el tórtola representan la generación de Adán, que se había perdido ya. La cabra y el carnero representan la generación de Noé, también se había perdido con el fallo de Cam. Y la novia representaba su propia generación, la generación de Abraham. Así que, ¿qué va a pasar aquí? Pues finalmente Abraham va a empezar cortando la novia, luego corta la cabra y el carnero, pero cuando llega a la paloma y a la tórtola, ahí es cuando se queda dormido y no lo corta en 2, la ofrenda.
¿Qué ocurre aquí? Esto hay que verlo de nuevo desde un punto de vista providencial. Esto va a ser realmente el fallo que hizo Abraham. Podemos leer en el Génesis que dice, y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad uno frente a la otra, mas no partió las aves. Y descendieron aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Sí, cuando él no cortó en dos a las aves, la ofrenda estaba incompleta. Y Satán podía reclamar esa ofrenda, representada por esas aves rapaces que querían comerse la ofrenda. ¿Qué significaba esa división en dos? Pues cortar en dos a las aves o la ofrenda simbolizaba separar el bien y el mal, separar la unidad buena de la mala, drenar la sangre de muerte que entró por la caída, impedir la invasión de Satán y establecer correctamente el fundamento de fe. Y como no lo hizo, todo eso cayó del lado de Satán. Eso Satán lo pudo tomar como una condición para parar los pies a Abraham. Entonces, esto ya fue una situación bastante grave porque es quizá la primera vez que no se cumple el fundamento de fe. Hemos visto que normalmente el fallo suele venir en el fundamento de sustancia, cuando tiene que haber la unidad horizontal entre dos personas y uno tiene que reconocer que el otro está más cercano a Dios, el Abel, pero ese Abel tiene que demostrarlo también. Entonces puede haber fallos en uno u en otro. Normalmente el fundamento de fe se ha puesto con éxito. Y hemos visto que Abraham también tuvo mucha fe porque escuchó la voz de Dios y no lo cuestionó. Se puso en viaje para ir a Canaán. O sea, no es que él era una persona sin fe, ¿no? Tenía muchísima fe. También habían superado él y su mujer la prueba en Egipto, que posiblemente si eso no se hubiera llevado a cabo, a lo mejor posiblemente no podría haber continuado Dios trabajando tampoco con Abraham. Todo eso ya estaba cumplido. Ahora viene la gran prueba de las tres ofrendas. ¿Qué ocurre? Claro, imaginaos un carnero, pues eso debe costar mucho, cortarlo en dos. En aquel tiempo, pues vete a saber cómo eran los cuchillos, sería un gran esfuerzo y eso cansaría mucho. Luego un cordero, pues también cuesta lo suyo. Y ya llegar a la paloma y la tórtola, que parecía lo más fácil, pues posiblemente ya Abraham estaba cansado. Y aparte de eso también es difícil mantener la atención psicológicamente. A todos nos cuesta, ¿no? Por ejemplo, si estamos escuchando una charla, prestar atención todo el tiempo es muy complicado. Pues imaginaos el tiempo que Abraham tenía que invertir en cortar esas ofrendas en dos. Entonces él se quedó en un momento se quedó dormido, pero ahí ya era realmente más grave porque no separó el bien y el mal. Entonces, al final la ofrenda no fue aceptable, Dios no lo podía aceptar porque Satán no podía reclamar, lo reclamó de hecho, ¿no? Así que esto era una situación grave porque era ya el tercer intento para establecer un fundamento, para decir a Mesías a nivel familiar. Y Abraham, la figura central, había fallado. ¿Qué hacer ahora? Vamos a ver primero qué implicó este fracaso de Abraham. Y está escrito en el Génesis. Después de que este fracaso, Dios se le apareció a Abraham y le dijo: ten por cierto
que tu descendencia morará en tierra ajena y serán esclavos ahí, oprimidos por 400 años. O sea, el no cortar en dos las palomas se tradujo en 400 años de esclavitud en Egipto, que sus descendientes van a tener que pasar. Por eso tenemos que tener en cuenta que todo lo que hacemos en la vida es realmente importante, aunque parece insignificante, pues puede tener grandes implicaciones, especialmente en estos casos, cuando estamos hablando de figuras centrales, pues realmente es algo providencial y por lo tanto no se puede tomar a la ligera. Y realmente tuvo unas consecuencias muy grandes. Y como falló, tuvo que de nuevo empezar, es como empezar de cero otra vez y de nuevo se repite esa misma situación en la que van a otro reino y de nuevo la misma situación para Sara, su mujer, y para él mantener su fe durante ese periodo en el que de nuevo ella podía llegar a ser la concubina del rey de Gerar. Y de nuevo van a ser exitosos, van a de nuevo a restaurar ese fallo de Adán y Eva en el jardín del Edén. Y Abraham de nuevo ahí se va a calificar. Ahora vamos a ver que hubo un segundo intento, una segunda oportunidad, pero vamos a ver que Abraham solamente lo único que va a hacer aquí es transferir la misión de su fundamento de fe a su hijo Isaac. Aunque él lo hace también, pero finalmente la figura central ya no es él, a partir del momento de la victoria, sino va a ser su hijo Isaac, en la figura central del fundamento de fe. Así que bueno, eso es lo que se llama condición de mayor valor. Cuando Abraham falló en la ofrenda simbólica, ahora Dios le va a pedir que ofrezca a su hijo, el hijo de la promesa, el hijo que él le dijo que iba a ser su pueblo más grande que las estrellas del cielo. Pero entonces le dice, ahora ofréceme a tu hijo. No le dijo por qué, no le explicó, no le dijo porque has fallado, no, es que se lo pidió. Una ofrenda humana, imaginaos, pues. Y por 3 días Abraham tuvo que ir hasta el Monte Carmelo. Isaac era un hijo, no era tan pequeño, entonces él podía entender que ahí estaba ocurriendo algo, se daba cuenta de que no había ofrenda, dice, oye, papá, ¿y dónde está la ofrenda? ¿Qué vamos a ofrecer en el holocausto? Y dice, bueno, Dios nos ha preparado algo, le dijo Abraham. Y al final, pues no, resulta que el mismo Isaac iba a ser la ofrenda. Pues imaginaos, ya tenía 90 años su padre, el hijo joven, pues podría haber salido corriendo y decir, mi padre se ha vuelto loco, me quiere hacer un sacrificio humano, pues esto no es el Dios auténtico, ¿no? Sin embargo, él se va a mantener unido. Aquí vamos a ver la restauración también de la situación de Cam y Noé. Recordemos que Cam tenía que haber heredado el fundamento de fe de su padre, uniéndose totalmente a su corazón, y no lo consiguió. Entonces este fallo también Isaac lo tuvo que restaurar. Entonces él se une completamente a su padre y tenía fe absoluta de lo que su padre hacía era realmente el mandato de Dios. Por tanto, con esta victoria, los dos van a ser victoriosos y Abraham va a transferir su fe a su hijo Isaac. Entonces Isaac, a partir de ese momento, él va a ser la figura central. Me gusta hacer aquí un parón, porque esto va a ir más adelante y vamos a continuar en nuestro siguiente vídeo. Gracias por vuestra atención.